Bueno, momento del análisis económico. En un instante vamos a estar analizando para entender qué es lo que anunció el gobierno ayer, junto a Diego Martínez Bursaco, la repercusión de las medidas. Pero ¿cuáles son las medidas? Que generó mucha confusión. ¿Por qué? Un gobierno golpeado políticamente que lo anuncia antes del partido de River Boca, como si fuéramos todos ingenuos, ¿no? Que nadie le iba a prestar atención a las medidas del gobierno. Y eso generó un sinfín de especulaciones de mucha gente que incluso hasta con mala intención se encargó de desinformar sobre lo que el gobierno estaba anunciando. Pero el momento para hacerlo sin duda fue mala decisión del gobierno. Vamos a verlo. Restricciones cambiarias y aclaraciones. Nadie está limitado para extraer dólares de sus cuentas, ni personas físicas ni jurídicas. No hay ningún impedimento al comercio exterior tampoco, y tampoco hay restricciones sobre viajes. Estas son algunas de las definiciones más importantes de esta restricción cambiaria que anunció el gobierno. Pero hay más. Vamos a separarlo acá entre personas físicas, nosotros, cualquiera, y personas jurídicas, empresas, exportadores y demás. Acá hay más datos a tener en cuenta. Sí, las personas físicas no podrán comprar más de $10.000 por mes y no podrán realizarse transferencias de fondos de cuentas al exterior de más de $10.000 por persona, por mes. Claro, bueno, hay que tener en cuenta ahí también, ahora contigo lo vamos a hablar, cuánta gente alcanza esto, quién tiene capacidad hoy de comprar, ya sea por ahorro o por inversión, $10.000, tenés que estar pensando arriba de 6 gambas que podés gastarte. Para las personas jurídicas, y acá hay donde que prestar más atención, y ahora vamos a ver cómo impacta esto en las empresas, en las pymes. Los exportadores tienen que vender las divisas fruto de sus exportaciones en el mercado local dentro de un máximo de 5 días hábiles después del cobro o 180 días después del permiso de embarque. No hay restricciones para la importación o pago de deudas a su vencimiento, y las empresas no podrán comprar dólares para atesorar. Acá que hablamos ahora del punto que viene de la bancaria, ya hay alerta por este tema del horario de atención de los bancos. Me acaba de llegar un comunicado de la bancaria que habla de un estado de emergencia ante la decisión del gobierno. Dice, ante la circular, ¿qué es esto? Que van a atender hasta las 5 de la tarde, que es poner en práctica algo que estaba funcionando, porque en los bancos, hasta el viernes, con la desesperación de algunos ahorristas que iban a buscar su plata, mucha gente se quedaba hasta fuera de horario. Y la bancaria acaba de decir que ante la circular emitida por el Banco Central, que permite por un mes extender en 2 horas la atención al público, va a ser optativo y solo de ser necesario durante el lapso de una semana, que la jornada de trabajo es de 7 horas y media y la jornada de atención al público de 5 horas. Era de manual que la bancaria también iba a alertar sobre esta decisión. Y hay más para saber, ¿no? Sí, lo que hay que saber es que se pueden sacar normalmente los dólares en billetes de una caja de ahorro. Ese era otro de los miedos. Rige las mismas normativas tanto para los bancos como para las casas de cambio, y no hay restricciones para la compra de pasajes al exterior. Además, no hace falta ningún tipo de permiso o habilitación para la compra en tiendas online internacionales. Todas las operaciones se harán con un boleto de cambio que quedará registrado en el Banco Central. El que reciba un pago en dólares lo podrá cambiar en el mercado como cualquier tipo de exportación, y no hay ningún impuesto estipulado para las compras en el exterior. Bueno, Diego Martínez Bursaco es director de MB Inversiones. ¿Nos das una mano para entender todo esto? Gracias por venir. Gracias, intentaremos. Bueno, a ver, ¿qué es lo que anunció el gobierno y por qué todo el anuncio de estas medidas? Para ponerlo en lenguaje común, ¿cuán difícil es la situación? No, es complicado. A ver, ¿por qué? Porque desde el resultado de las PASO se aceleró mucho lo que fue la dolarización del ahorro que tenían los inversores y que tenía el ahorrista común también, digamos, ¿no? Y básicamente estas medidas responden a una ecuación bien clara, que es oferta por un lado y demanda por el otro. La oferta es la oferta de dólares que solamente hoy la tiene el Banco Central a través de sus reservas. Ningún privado o ninguna otra persona o empresa estaba ofreciendo dólares en el mercado. Entonces, cuando vos tenés una demanda que presiona mucho y las reservas son escasas, bueno, básicamente lo que pasa es, primero ajusta el mercado por precio, es decir, sube el precio del dólar. Y en segundo lugar, después, bueno, empieza a haber mucha incertidumbre sobre si esa cantidad que ofrece el Banco Central es suficiente para atender la demanda. Entonces vemos lo que vemos. Brutamente hoy, para entenderlo, vos corregime, incertidumbre pospaso electoral, me da miedo, me quiero refugiar en el dólar. Y el Banco Central me dice, los dólares los quiero tener yo, hagamos algo, porque en estas 2 semanas tuve una fuga de divisas para contener el precio. ¿Va por ahí? Va por ahí. Fíjate lo que se anunció la semana pasada, fue un reperfilamiento de la deuda, ¿sí? Que en términos estrictos en realidad fue un default de la deuda de corto plazo, porque cambió arbitrariamente las condiciones de emisión el Estado, digamos. ¿Vos lo llamás así? Técnicamente es un default.
Técnicamente es un default para los inversores que son personas jurídicas, porque le cambiaron las reglas de juego y el plazo en el cual se le va a pagar, y ahí no hubo voluntariedad, sino obligatoriedad. Así que, digamos, es un default. Claro. Eso liso y llanamente es un default. Pero bueno, ¿para qué se hizo esto? Para que el Banco Central pueda disponer de más dólares, digamos, y ofrecerlos más en el mercado de manera tal de calmar al dólar. Ahora bien, esto no calmó el dólar. No. De hecho, jueves y viernes se acentuó. Jornadas complicadas. Y llevó a poner un control de cambios. Cuando se habló del reperfilamiento, era para evitar el control de cambios. Y hoy tenés control de cambios, reperfilamiento y deuda defaulteada de corto plazo. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Es por una cuestión política? ¿Porque la gente no confía en el gobierno, en los bancos, en el sistema? ¿A dónde? Hay un mix de todo. En primer lugar, porque la historia del argentino muestra que cuando hubo incertidumbre y cuando hubo este estrés financiero, generalmente pasó algo con los depósitos. Entonces, por más de que la situación sea muy distinta al 2001, ¿sí? Porque las bases son distintas, el ahorrista va y reclama sus dólares, porque los quiere tener bajo el colchón. Eso no ocurre. Y se fue viendo, esto se fue viendo en los últimos días, la gente sacando la plata. La gente sacando la plata, muchos bancos dando turnos para los próximos días, básicamente porque por una cuestión de seguridad los bancos no tienen el físico en las sucursales, pero el físico está, digamos, ¿no? Está encajado en el Banco Central y el Banco Central a su vez lo tenía en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Por eso los dólares hoy constantes y sonantes están. Ahí está, esta es la pregunta, que mucha gente tiene miedo, nos escribían, decían: tengo $2.000 guardados en mi caja de ahorro, ¿los puedo ir a sacar? La pregunta es si puede, y segundo, si va. ¿Los encuentran, como dice el gobierno y como dicen los bancos? Los $3.000 que tengo por si me pasan algo, los voy a buscar al banco, ¿los encuentro, me los dan? Los dólares están. Hasta la semana pasada, obviamente, el aluvión de gente que fue a sacar fue muy superior a la oferta que tenían los bancos en las sucursales. Entonces, por eso dan turnos para los próximos días. Hay una explicación que diste, perdón que te interrumpa, pero fue brillante, porque es esa sensación de que la tengo, la veo en el home banking, la veo en mi extracto, pero no la veo física, entonces nos da miedo. Y te cuento una experiencia que me contaron hace muy poquito en Uruguay, un cajero de un banco me dice: cuando venían los argentinos en el 2001, nosotros habíamos traído una montaña de dólares y los pusimos arriba de la caja. Los quiere acá está. Entonces el argentino los veía y decía: bueno, me voy. Y no lo sacaba. Y no lo sacaban, pero se quedaban tranquilos porque veían una pila ahí, no sé, $1.000.000 y lo dejaba tranquilo. Es muy curioso. Lo que pasa, el historial de la Argentina marca que el argentino debe ser precavido en ese sentido, porque varias veces tuvimos confiscación del ahorro. Claro. Ahora, cuando vos le intentás explicar esto a cualquier persona en el mundo, no lo entiende. No lo entiende porque el argentino se acostumbró a estas anomalías que nos impiden, digamos, crecer como país. Eso tiene razón Lacunza cuando dice: son medidas de mal gusto o no son simpáticas y son anormales, no es para un país normal. Sí, exacto. Bueno, pero también eso explica de por qué Argentina está discutiendo hace 20 años problemas que en el mundo, digamos, se dejaron de discutir hace 80. Están resueltos. Problema del déficit fiscal, problema de la emisión monetaria, pero Argentina da vuelta y ¿sabes qué pasa? El PBI per cápita, que es la riqueza por argentino, hace 15 años, digamos, ¿no? ¿Qué hay que esperar para los próximos días? Ese es el tema, ¿no? Hoy el mercado reaccionó bien. ¿Es bueno que el dólar haya bajado 2, 3 pesos? Sí, es bueno, pero bueno, abramos un paréntesis porque hoy fue feriado en Estados Unidos. Claro. Entonces no tuvimos mercado de referencia afuera. Y cuando eso ocurre, las operaciones acá son mucho más limitadas, tanto en bonos, acciones, como en el mercado de cambios. El día importante para ver el anuncio de ayer es mañana. Necesitamos que mañana los precios de los activos financieros convaliden la buena recepción de las medidas de hoy y que el dólar, digamos, se mantenga dentro de, diría, un rango de estabilidad. No es que siempre baje, pero sí que tenga cierto rango de estabilidad y que no haya pánico y desesperación. Que el gobierno se acomodó a este dólar y la oposición o el candidato que mayor votos obtuvo en las PASO y eventualmente podría ser el próximo presidente dijo: no está mal. Sí, no alcanza solo con eso desde el arco político. A ver, la pregunta de fondo que nos tenemos que hacer es por qué la gente huye a buscar sus depósitos y por qué los capitales se van afuera. Porque hay mucha incertidumbre y poca previsibilidad hacia el futuro, digamos, ¿no? Digo, una cuota para ayudar a calmar las aguas sería que justamente el candidato de la oposición, que seguramente se convertirá en presidente, diga, bueno, ¿qué quiere hacer con la economía? Claro.
Pero no que quiere hacer con medidas estrictas, diciendo, bueno, mi ministro es este. Algunos lineamientos. Algunos lineamientos centrales. Yo entiendo que básicamente él no es nada, no ha sido electo por ahora para ningún cargo, pero sí algo de raciocinio y que tranquilice a esta situación, digamos. Porque hace algunos días vos lo dijiste y eso fue claro cuando ocurrió, porque la primera semana Macri y Fernández decían lo opuesto, Macri reacciona mal después de las PASO, primera disparada. Después hay un acercamiento y el mercado se calma, y ahí es donde yo en una editorial aquí dije, la política sigue adoleciendo, no es adolescente, se enojan con la realidad, se pelean y lo sufren los argentinos. Pero hace falta un gesto de grandeza de los dos, trazar un camino común de acá a octubre, ¿no? Bueno, fíjate lo que pasó la semana pasada diciendo Alberto Fernández al Wall Street Journal, que no es un diario menor, que el FMI fue el culpable de la crisis en Argentina, cuando el FMI es el único prestamista que tenemos hoy en día. Si no hubiéramos salido en default antes, hubiéramos estado en default. No echemos la culpa a quienes nos financian, sino hagamos una autocrítica, un mea culpa de por qué nosotros necesitamos siempre un financiamiento y vivimos siempre arriba de las posibilidades. Además, hay momentos de la Argentina que tiene que dejar de echar culpa, hacerse cargo y, como vos decías, que incluso Macri, que de un lineamiento de que si la gente lo va a votar o quiere que lo voten, ¿qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer la oposición o el Frente de Todos? Y que Macri, Cambiemos, se dedique a gobernar primero. Pues primero es presidente de los argentinos. Y entiendo la contienda electoral y todo. Pero obviamente que si uno no tiene estabilidad financiera, después vas a tener daños económicos mucho más grandes. Y eso, digamos, no solamente lo va a sacar de la carrera hacia octubre, sino que va a dejar un país mucho más desordenado del que podríamos tener si hay sentido común en nuestros políticos. Diego, me contaste, para la persona física, para nosotros, si quiere buscar mis dólares están, el que compra $10.000 por mes, es muy poquita gente. Bueno, mira, hoy justo Sandleris de una conferencia de prensa a las 5 de la tarde, cuando cerraron los mercados, y dijo, la medida de limitar a $10.000 mensuales solamente afecta al 2% de los minoristas que compraron dólares en el mes pasado. Entonces, si estamos hablando de que a nivel general, quien le sobra unos pesos va a poder comprar sus dólares tranquilamente si se siente seguro. Por el home banking, por la forma que quiera. La principal, digamos, restricción que hay hoy es para las empresas. A eso iba la segunda pregunta. ¿En qué impacta esto al que tiene una pyme en la zona norte, en Vicente López, en Tigre? ¿Cómo lo afectan estas medidas? Bueno, tiene dos impactos. Primero, si esa pyme hubiera ahorrado en letra del Tesoro, fue reperfilado. ¿Sí? Es decir, si tenía que cobrar todo su capital en septiembre o en octubre, ahora lo va a cobrar en 3 cuotas. Si tenían un fondo común de inversión, tiene también una pérdida patrimonial. ¿Sí? Porque hoy los fondos comunes de inversión para personas jurídicas cotizan con ese descuento que vimos. Para adelante, si esa pyme quiere atesorar, no va a poder comprar en el mercado de cambios. Hay otras alternativas para comprar, aún dentro de los canales formales, que es, por ejemplo, el mercado de capitales a través de la operación de dólar bolsa, ¿sí? Pero no va a poder ir al mercado de cambios libre y único donde está el Banco Central otorgando los dólares. Ahí lo limita. Ahí lo limita. Y si esa pyme exporta, va a estar obligado a liquidar sus exportaciones dentro del plazo que estableció el decreto, digamos, ¿no? Es decir, que para la persona física lo puede hacer, a la pyme le impacta más. ¿Impacta esto en la productividad, en el desarrollo, en el trabajo de la pyme? Sí, sin duda. Siempre también los argentinos tenemos un prejuicio muy grande entre lo financiero y la economía real. Viste que parecería que estábamos hablando de cuestiones totalmente opuestas cuando son complementarias. Los efectos financieros llegan tarde o temprano a la economía real, sea positivo o negativo. Y esto sin ninguna duda genera trabas en el manejo del capital de trabajo de las pymes, en poder sacar un préstamo de corto plazo. Las tasas son realmente muy elevadas. Bueno, complica todo lo que tiene que ver con la producción y aparte cuando lo financiero no está estable, la gente, el consumidor también pospone consumo, pospone decisiones de inversión, pospone decisiones de comprarse un bien durable, de comprarse un auto, de comprarse un electrodoméstico y todo eso tiene un impacto, un correlato en la economía real. Las dos últimas, ¿qué le pasó al macrismo, al gobierno para llegar a esta situación cuando parecía que tenía a los genios de la economía, a los gurúes, y que le iba a resultar más fácil resolverlo? Yo creo que hay una combinación de 3 factores. En primer lugar, subestimaron el problema que heredaban, digamos, ¿no? En segundo lugar, sobreestimaron su capacidad de generar confianza para que venga el capital, pero el capital no de corto plazo, sino capital, las famosas inversiones de largo plazo.
Y en tercer lugar, cuando la situación apremió, fueron demasiado dogmáticos en vez de ser pragmáticos. ¿Sí? Y eso, la falta de pragmatismo se sintió y el pueblo votó al respecto, ¿no? Y la última, si entro a la página web de MB Inversiones, pongo mi mail y ¿qué me decís? ¿Qué hago con lo que tengo hoy? ¿Me compro dólares? ¿Dónde lo pongo? ¿Me quedo en pesos? ¿Invierto en algún bien? Es una buena pregunta. ¿Qué hago hoy? Es el momento de estar defensivo, el momento de estar en dólares, obviamente. Y en definitiva, si alguien tiene algo de experiencia, quizás los precios de los activos financieros argentinos van a dar una oportunidad de alto riesgo, como ocurre siempre en la Argentina, y para inversores pacientes, ¿sí? Siempre yo mi recomendación es diversifiquen. Si quieren estar en el riesgo argentino, estén, pero una parte, exacto. Así, digamos, por ejemplo, si uno estaba con algo de exposición al mercado argentino, pero después con algo de exposición a otros mercados, no hubiera sufrido tanto el impacto de las PASO. Diego, clarísimo, gracias por venir, tu debut acá, pero sos del barrio, sos de Vicente López. Sí, vamos a estar en contacto. Sí, te vamos a molestar seguido. Gracias por venir. Muchas gracias.